Capítulo 1. La Sinfonía Estática. La sala de control era una colmena de caos controlado, un santuario tenuemente iluminado donde el latido digital de luz y sonido pulsaba con energía cruda. El espectáculo de esta noche era un lanzamiento corporativo de alto riesgo, un evento de transmisión global en vivo que prometía deslumbrar a audiencias en todo el mundo. Ricardo, el veterano ingeniero de sonido de la compañía, con sus manos moviéndose con la gracia practicada de un director de orquesta, ajustaba meticulosamente los niveles de audio, sus ojos fijos en los medidores parpadeantes. A su lado, Maya, un torbellino de energía enfocada, con sus dedos danzando sobre la consola de video, aseguraba que cada píxel en la enorme pared LED estuviera perfectamente alineado. En la esquina, Liam, el especialista en redes, con su ceño fruncido en concentración, luchaba contra las complejidades de la transmisión en vivo, sus dedos volando sobre el teclado mientras monitoreaba los signos vitales de la red. El aire crepitaba con anticipación, una mezcla de emoción y la tensión siempre presente de la producción en vivo. La pared LED, un lienzo colosal de luz y color, dominaba la sala, sus pantallas vibrantes proyectando un brillo etéreo en los rostros del equipo. Esto no era solo otro trabajo. Era una oportunidad para que luz y sonido mostrara su experiencia, para demostrar que podían manejar los eventos más exigentes. Para Ricardo, era un recordatorio de por qué había dedicado su vida a la producción en vivo, la emoción de orquestar una experiencia perfecta para miles de espectadores. Para Maya, era una oportunidad para ascender, para demostrar que era más que una técnica, era una artista por derecho propio. Para Liam, era una prueba de sus habilidades, una oportunidad para salir de las sombras y demostrar su valía. Cuando comenzó la cuenta regresiva para la transmisión en vivo, un parpadeo en la pared LED llamó la atención de Maya. Ricardo, tenemos una discrepancia de color en el panel 3, anunció, su voz tensa de preocupación. Los ojos de Ricardo se dirigieron al monitor, su ceño frunciéndose. Verifica las conexiones de fibra, instruyó, su voz tranquila pero firme. Liam, ¿cómo está la transmisión? Estable por ahora, respondió Liam, sus dedos aún volando sobre el teclado. Pero la red está congestionada. Si tenemos algún problema con el panel, la transmisión podría caer. La sala se quedó en silencio. El único sonido era el zumbido de los servidores y el ruido de los ventiladores de refrigeración. La tensión era palpable, un reconocimiento silencioso de los riesgos involucrados. La pared LED era la pieza central del espectáculo, y cualquier fallo podría tener consecuencias desastrosas. Mientras Maya desaparecía detrás del panel, sus herramientas tintineaban contra el marco de metal. Liam trabajaba febrilmente para optimizar la red, tratando de exprimir cada bit de ancho de banda posible. Ricardo, con sus ojos escaneando los monitores, coordinaba con el equipo de escenario, asegurando que el espectáculo continuara, pasara lo que pasara. La sala de control era un mundo propio, un microcosmos del evento más grande que se desarrollaba fuera de sus paredes. Los cables serpenteaban por el suelo como venas, conectando los diversos componentes del sistema. Las pantallas brillaban con colores vibrantes, mostrando gráficos intrincados y transmisiones de cámaras en vivo. Cada miembro del equipo era un estudio de concentración, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de los monitores. El aire estaba cargado con el olor a ozono y el leve zumbido de la electrónica. Las fibras parecen estar bien, anunció Maya, su voz resonando desde detrás del panel. Pero la señal es débil. Es como si algo estuviera interfiriendo. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Podría ser una conexión suelta, sugirió. Verifica los conectores. Mientras Maya trabajaba, los dedos de Liam danzaban sobre el teclado, sus ojos escaneando el tráfico de la red. Ricardo, la red está al límite, advirtió. Si ese panel se cae, no puedo garantizar la transmisión. Mantén la calma, Liam, respondió Ricardo, su voz tranquila pero firme. Lo resolveremos. Justo entonces, un guardia de seguridad irrumpió en la sala de control, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos de pánico. Tenemos una situación en el área de la audiencia, tartamudeó, su voz temblando. Alguien tropezó con las líneas principales de fibra óptica cerca de los baños. Creo que podrían haber dañado algo. La sala se quedó en silencio, la tensión alcanzando un punto álgido. El momento no podría haber sido peor.
Con el espectáculo a punto de comenzar y la transmisión en vivo pendiendo de un hilo, ahora tenían que lidiar con un posible sabotaje o accidente. El equipo intercambió miradas preocupadas, la pregunta tácita flotando en el aire: ¿podrían lograrlo? Capítulo 2. Redes enredadas. Las palabras del guardia de seguridad quedaron suspendidas en el aire, un recordatorio escalofriante de la fragilidad de su mundo cuidadosamente construido. Ricardo, con el rostro marcado por la preocupación, se volvió hacia Maya, quien aún luchaba con el panel LED. Maya, ¿puedes esperar un momento? Necesitamos evaluar el daño en el área de la audiencia. Maya asintió, con el ceño fruncido, y se alejó del panel, sus herramientas tintineando en el suelo de metal. Liam, vigila la red, instruyó Ricardo, con voz firme. Volveré tan pronto como pueda. Liam asintió, con los ojos fijos en los monitores, sus dedos volando sobre el teclado. Ricardo y el guardia de seguridad salieron apresuradamente de la sala de control, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Llegaron al área de la audiencia, un vasto espacio lleno de filas de asientos vacíos, el escenario bañado por el cálido resplandor de la iluminación previa al espectáculo. Los cables de fibra óptica, gruesos y negros, serpenteaban por el suelo, conduciendo a la enorme pared LED. Cerca de los baños, una sección de los cables yacía enredada y retorcida, un marcado contraste con las líneas limpias y ordenadas del resto de la instalación. Aquí es donde sucedió, explicó el guardia de seguridad, señalando una mancha oscura en la alfombra. Alguien tropezó con los cables y se enredaron bajo sus pies. Ricardo se arrodilló, examinando el daño. La cubierta exterior de los cables estaba deshilachada y varias de las delicadas hebras de fibra del interior estaban expuestas. «Esto es malo», murmuró, con voz sombría. «Necesitamos repararlos, y rápido». De vuelta en la sala de control, Maya y Liam trabajaban en tándem, su enfoque inquebrantable. Maya, con sus manos moviéndose con precisión practicada, trazó el flujo de señal desde los cables dañados hasta el panel LED, tratando de aislar la fuente de la discrepancia de color. Liam, con sus ojos escaneando el tráfico de la red, monitoreaba la transmisión en vivo, asegurando que la conexión permaneciera estable. La tensión en la sala era palpable, un reconocimiento silencioso de los riesgos involucrados. «He encontrado el problema», anunció Maya, su voz resonando en la sala silenciosa. «Las fibras dañadas están afectando la señal al panel 3. Necesitamos reemplazarlas, pero no tenemos suficiente tiempo antes de que comience el espectáculo». Los ojos de Liam se abrieron de par en par. «Eso no es bueno», dijo, con voz tensa. «Si no lo arreglamos, el panel parpadeará y la transmisión se caerá». Ricardo regresó a la sala de control, con el rostro sombrío. «Tenemos un problema grave», anunció, su voz resonando en la sala silenciosa. «Los cables de fibra están dañados y no tenemos suficiente tiempo para reemplazarlos antes de que comience el espectáculo». Maya y Liam intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Maya, su voz temblando ligeramente. Ricardo hizo una pausa, sus ojos escaneando la sala, su mente corriendo. «Tendremos que encontrar una solución alternativa», dijo, con voz firme. «Necesitamos redirigir la señal, evitar las fibras dañadas y hacer que el panel vuelva a funcionar». El equipo entró en acción, sus movimientos precisos y eficientes. Maya, con sus manos volando sobre la consola de video, reconfiguró el flujo de señal, redirigiendo los datos alrededor de las fibras dañadas. Liam, con sus dedos danzando sobre el teclado, optimizó la red, asegurando que la transmisión en vivo pudiera manejar el aumento del tráfico. Ricardo, con sus ojos escaneando los monitores, coordinó con el equipo de escenario, asegurando que el espectáculo continuara, pasara lo que pasara. A medida que el reloj avanzaba, la tensión en la sala de control alcanzó un punto álgido. El equipo trabajó en silencio, su enfoque inquebrantable, su determinación inquebrantable. Eran un equipo, una máquina bien engrasada, y no permitirían que un cable dañado o una red congestionada descarrilaran su espectáculo. «Estamos de vuelta en el negocio», anunció Maya, su voz resonando en la sala silenciosa. «El panel está funcionando y la señal es estable». Liam asintió, con los ojos aún fijos en los monitores. «La transmisión se mantiene estable», confirmó.
Ricardo dejó escapar un suspiro de alivio, sus hombros relajándose. «Buen trabajo, equipo», dijo, con voz llena de orgullo. «Lo logramos». Justo entonces, las luces del escenario se atenuaron y la música creció, señalando el inicio del espectáculo. El equipo intercambió choques de manos, sus rostros sonrojados de emoción. Habían enfrentado una crisis y la habían superado. Eran luz y sonido y estaban listos para rockear. Capítulo 3. El fantasma en la máquina. El espectáculo estaba en marcha, un deslumbrante despliegue de luz y sonido que llenaba el vasto auditorio. En el escenario, el CEO de la compañía lanzó su nuevo producto, un dispositivo elegante y futurista que prometía revolucionar la industria. La pared LED, ahora completamente funcional, mostraba imágenes impresionantes, destacando las características y capacidades del producto. El público, hipnotizado por el espectáculo, observaba con atención absorta, con los ojos fijos en el escenario. En la sala de control, el equipo de luz y sonido respiró un suspiro colectivo de alivio. Habían evitado con éxito un posible desastre y el espectáculo se desarrollaba sin problemas. Ricardo, con los ojos escaneando los monitores, vigilaba de cerca los niveles de audio, asegurándose de que cada palabra fuera cristalina. Maya, con sus dedos danzando sobre la consola de video, cambiaba entre las transmisiones de las cámaras, capturando cada momento de la presentación. Liam, con los ojos fijos en el tráfico de la red, monitoreaba la transmisión en vivo, asegurando que la conexión permaneciera estable. Pero bajo la superficie del espectáculo pulido y sin problemas, persistía una sutil tensión. El incidente con los cables de fibra dañados había dejado una marca, un recordatorio de la fragilidad de su mundo cuidadosamente construido. El equipo sabía que habían tenido suerte, que un solo paso en falso podría haber descarrilado todo el evento. A medida que la presentación continuaba, una extraña anomalía comenzó a aparecer en la pared LED. Un parpadeo tenue, casi imperceptible, apareció en el panel 3, el mismo panel que había sido afectado por las fibras dañadas. El parpadeo era intermitente, apareciendo y desapareciendo a intervalos aleatorios, pero fue suficiente para llamar la atención de Maya. «Ricardo, tenemos un parpadeo en el panel 3», anunció, su voz tensa de preocupación. Los ojos de Ricardo se dirigieron al monitor, su ceño frunciéndose. «Lo veo», dijo, con voz sombría. «Liam, verifica el tráfico de la red. Mira si hay alguna interferencia». Los dedos de Liam volaron sobre el teclado, sus ojos escaneando el tráfico de la red. «No hay anomalías», informó, con voz desconcertada. «La red está estable». El parpadeo persistió, volviéndose más frecuente e intenso. Era como si un fantasma hubiera entrado en la máquina, una señal fantasma que interrumpía el flujo de datos. Maya, con los ojos fijos en el monitor, intentó aislar la fuente del problema, pero no pudo encontrar nada malo en el flujo de la señal. «Es como si algo estuviera interfiriendo con la señal», dijo, con voz frustrada. «Pero no puedo averiguar qué es». Ricardo, con los ojos entrecerrados, observó el parpadeo, su mente corriendo. Sabía que tenían que encontrar la fuente del problema, y rápido. Si el parpadeo continuaba, podría interrumpir todo el espectáculo y la transmisión en vivo podría caerse. Justo entonces, un técnico irrumpió en la sala de control, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos de pánico. «Tenemos un problema en el área de la audiencia», tartamudeó, su voz temblando. «Alguien está usando un puntero láser y está interfiriendo con la pared LED». La sala se quedó en silencio, la tensión alcanzando un punto álgido. El momento no podría haber sido peor. Con la presentación llegando a su clímax, ahora tenían que lidiar con un puntero láser rebelde. El equipo intercambió miradas preocupadas, la pregunta tácita flotando en el aire: ¿podrían detener el puntero láser antes de que causara una interrupción mayor? Capítulo 4. El haz elusivo. La revelación del puntero láser provocó una oleada de urgencia en la sala de control. Ricardo, siempre pragmático, evaluó rápidamente la situación. Maya, vigila de cerca el panel. Liam, mantén la estabilidad de la transmisión. Yo me encargaré de esto, instruyó, su voz una fuerza estabilizadora en medio de la creciente tensión. Con un asentimiento decidido,
Salió de la sala de control, sus pasos resonando por el pasillo mientras se dirigía al auditorio. El vasto espacio era un caleidoscopio de luz y sonido, el escenario resplandeciente con tonos vibrantes mientras el CEO continuaba su presentación. Los ojos de Ricardo escanearon a la multitud, un mar de rostros iluminados por las luces del escenario. El láser, una raya carmesí contra el fondo de la pared LED, era elusivo, apareciendo y desapareciendo de la vista. Sabía que tenía que encontrar la fuente rápidamente, antes de que el haz causara más daño o, peor aún, entrara en pánico la audiencia. De vuelta en la sala de control, Maya y Liam trabajaban en tándem, su enfoque inquebrantable. Maya, con el ceño fruncido en concentración, analizó el patrón de parpadeo en la pared LED. Ricardo, el láser no solo está interfiriendo, informó a través de los comunicadores, su voz cargada de intriga. Está siguiendo un patrón específico, casi como si alguien intentara dibujar algo en el panel. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Dibujar algo? ¿Quién haría tal cosa? ¿Y por qué? Siguió adelante, su búsqueda intensificándose, ahora impulsada por una sensación de urgencia y una creciente inquietud. Sabía que el tiempo era esencial. Mientras tanto, Liam, con sus dedos volando sobre el teclado, monitoreaba el tráfico de la red, asegurando que la transmisión en vivo permaneciera sólida como una roca. También vigiló las cámaras de seguridad, con la esperanza de localizar al culpable. Ricardo, estoy revisando las transmisiones de las cámaras, informó. Pero el auditorio está lleno y la iluminación dificulta obtener una vista clara. Ricardo, con los ojos recorriendo la multitud, notó un movimiento sutil cerca de la parte trasera del auditorio. Una figura, parcialmente oculta por las sombras, parecía estar cambiando su posición. Se acercó, sus sentidos en alerta máxima. Al acercarse, vio un destello de luz reflejándose en un objeto metálico. El puntero láser. «Los he encontrado», susurró a través de los comunicadores. Parte trasera del auditorio, cerca de la salida. Se movió rápidamente, abriéndose paso entre la multitud, con los ojos fijos en la figura. Al cerrar la distancia, vio la mano de la figura moviéndose, el rayo láser trazando un patrón en la pared LED. Justo cuando estaba a punto de alcanzar a la figura, se giró y huyó, desapareciendo entre la multitud. Ricardo la persiguió, su adrenalina bombeando. No podía dejar que se escapara. La persecución lo llevó a través del laberinto de asientos, la audiencia ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Finalmente alcanzó a la figura cerca de la salida, agarrándola del brazo. La figura se giró, su rostro oculto en las sombras. «Dame el puntero láser», exigió Ricardo, con voz firme. La figura vaciló, luego entregó a regañadientes el dispositivo. Ricardo lo examinó, sus ojos entrecerrándose. Era un puntero láser de alta potencia, capaz de causar daños significativos. Miró a la figura, sus ojos buscando su rostro. «¿Por qué estabas haciendo esto?», preguntó, su voz cargada de curiosidad. La figura, un joven con una expresión nerviosa, vaciló, luego habló en un tono apagado. «Yo, solo estaba tratando de divertirme», tartamudeó. «No quise causar ningún problema». Ricardo suspiró, su ira disminuyendo. Sabía que el joven no había tenido malas intenciones, pero sus acciones podrían haber tenido graves consecuencias. «Necesitas entender que lo que hiciste fue peligroso», dijo, con voz firme pero gentil. «Este puntero láser podría haber dañado la pared LED y podría haber interrumpido todo el espectáculo». El joven asintió, sus ojos llenos de remordimiento. «Lo siento», dijo. «No lo volveré a hacer». Ricardo asintió, aceptando su disculpa. Sabía que todos cometían errores, pero era importante aprender de ellos. Tomó los datos del joven, advirtiéndole de las posibles repercusiones de sus acciones. Mientras regresaba a la sala de control, Ricardo no pudo evitar sentir una sensación de alivio. La crisis había sido evitada y el espectáculo podía continuar. Sabía que el equipo había enfrentado una situación desafiante, pero habían trabajado juntos para superarla.
Capítulo 5. Ecos del pasado. Ricardo regresó a la sala de control, con el puntero láser guardado a salvo en su bolsillo. Encontró a Maya y Liam aún concentrados en sus tareas, la tensión en la sala ligeramente aliviada. Situación resuelta, anunció, con voz tranquila. Era solo un chico con un puntero láser. No hubo daños. Maya y Liam intercambiaron miradas de alivio. «Qué bueno oír eso», dijo Maya, con los dedos aún danzando sobre la consola de video. «Ese parpadeo me estaba volviendo loca». Liam asintió con la cabeza, sus ojos aún fijos en el tráfico de la red. «Todo está estable en la transmisión», confirmó. El espectáculo continuó, la presentación del CEO llegando a su clímax. El público estaba cautivado, con los ojos fijos en el escenario y las impresionantes imágenes en la pared LED. En la sala de control, el equipo de luz y sonido mantuvo su concentración, asegurando que todo funcionara sin problemas. A medida que la presentación llegaba a su fin, los pensamientos de Ricardo volvieron al joven con el puntero láser. No podía sacudirse la sensación de que había más en la historia que una simple broma que salió mal. Había una desesperación en los ojos del joven, un indicio de algo más profundo. Recordó una época, hace años, cuando estaba empezando en la industria. Era joven y ambicioso, ansioso por demostrar su valía. Había cometido su parte de errores, algunos de ellos casi catastróficos. Pero siempre había aprendido de ellos, y siempre se había esforzado por mejorar. Se preguntó si el joven con el puntero láser estaba pasando por una experiencia similar. ¿Era solo un chico tratando de encontrar su camino, cometiendo errores en el camino? ¿O había algo más siniestro en juego? Ricardo decidió vigilar al joven. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero tampoco quería ignorar un posible problema. Le pidió a Liam que recuperara las imágenes de seguridad del auditorio, centrándose en el área donde había estado el joven. Mientras revisaban las imágenes, notaron algo extraño. El joven no estaba solo. Estaba con un grupo de personas, todas vestidas de negro. Estaban viendo la presentación con atención, pero no aplaudían ni vitoreaban como el resto del público. Simplemente estaban allí, con sus rostros inexpresivos. Las sospechas de Ricardo se confirmaron. Definitivamente había algo extraño en este grupo. Le pidió a Liam que ejecutara el reconocimiento facial en los individuos del grupo, con la esperanza de identificarlos. Mientras esperaban los resultados, Ricardo volvió a centrar su atención en el espectáculo. El CEO estaba terminando su presentación, agradeciendo al público por su apoyo. La multitud estalló en aplausos, su entusiasmo llenando el auditorio. El espectáculo fue un éxito, un testimonio del arduo trabajo y la dedicación del equipo de luz y sonido. Pero Ricardo no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. Sabía que la noche estaba lejos de terminar. Capítulo 6. Sombras en el foco. Los ecos de los aplausos aún persistían en el auditorio cuando las luces se encendieron, señalando el final del espectáculo. El equipo de luz y sonido comenzó el meticuloso proceso de desmontar su equipo, una rutina bien ensayada que seguía a cada evento. Pero esta noche, había una corriente subterránea de inquietud, una sensación de que algo andaba mal. Ricardo, con la mente aún preocupada por el misterioso grupo de la audiencia, vigilaba atentamente los monitores de seguridad. Liam, con sus dedos volando sobre el teclado, estaba ejecutando el software de reconocimiento facial, tratando de identificar a los individuos del grupo. Maya, con el ceño fruncido en concentración, revisó las imágenes de la pared LED, buscando cualquier anomalía que pudiera haberse pasado por alto durante el espectáculo. ¿Alguna novedad, Liam?, preguntó Ricardo, con voz cargada de anticipación. «Aún procesando», respondió Liam, con los ojos fijos en la pantalla. «El software tiene problemas con algunos de los rostros. Están parcialmente oscurecidos por las sombras». «Sigue intentándolo», instruyó Ricardo. «Necesitamos saber quiénes son estas personas». Mientras esperaban, el equipo continuó su trabajo, desmontando el escenario y empacando su equipo. El auditorio, que una vez fue un centro vibrante de actividad, ahora era un espacio tranquilo y vacío. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el ruido de las herramientas.
Después de lo que pareció una eternidad, la computadora de Liam emitió un pitido, señalando la finalización del proceso de reconocimiento facial. Desplazó los resultados, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer uno de los rostros. «Ricardo, no vas a creer esto», dijo, con voz llena de incredulidad. Uno de los individuos del grupo es un hacker conocido, llamado Sombra. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Sombra? Había oído susurros sobre este individuo, un hacker notorio conocido por su capacidad para infiltrarse incluso en los sistemas más seguros. «¿Qué sabemos de ellos?», preguntó, con voz tensa. «No mucho», respondió Liam. «Son un fantasma, un espectro digital. Han sido vinculados a varios ciberataques de alto perfil, pero nadie conoce su verdadera identidad». Las sospechas de Ricardo se confirmaron. Esto no era solo una broma que salió mal. Esto era algo mucho más grande, algo potencialmente peligroso. Sabía que tenían que actuar rápidamente, antes de que Sombra y su grupo pudieran causar más daño. «Maya, revisa las imágenes de la pared LED de nuevo», instruyó. «A ver si encuentras alguna evidencia de piratería». Maya asintió, sus ojos escaneando las imágenes, fotograma a fotograma. Después de unos minutos, se detuvo, sus ojos fijos en una secuencia particular. «Ricardo, mira esto», dijo, con voz llena de urgencia. Hay una distorsión sutil en la señal, un breve momento en que la imagen parpadea y luego vuelve a la normalidad. Es casi imperceptible, pero está ahí. Ricardo se inclinó más cerca, sus ojos entrecerrándose mientras examinaba las imágenes. Pudo ver la distorsión, un breve fallo en la matriz. Era una señal de que alguien se había infiltrado en el sistema, una huella digital dejada por Sombra. Estaban tratando de piratear la pared LED, dijo, con voz sombría. ¿Pero por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Ricardo sabía que estaban lidiando con un adversario sofisticado, alguien capaz de causar daños significativos. Tenían que averiguar qué estaba planeando Sombra, y tenían que detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. El asedio digital. El descubrimiento de la presencia de Sombra envió un escalofrío por la sala de control. La comprensión de que estaban lidiando con una amenaza cibernética, no solo una simple broma, amplificó la tensión. Ricardo, con la mente acelerada, sabía que tenían que actuar con decisión. «Liam, ¿puedes rastrear la fuente de la intrusión?», preguntó, con voz aguda. Los dedos de Liam volaron sobre el teclado, sus ojos escaneando el tráfico de la red. «Lo estoy intentando», respondió, con voz tensa. «Pero son buenos. Están rebotando su señal a través de múltiples praxis, lo que dificulta precisar su ubicación». «Sigue intentándolo», instruyó Ricardo. «Maya, ¿puedes aislar la sección afectada de la pared LED? Necesitamos evitar que causen más daño». Maya asintió, sus ojos fijos en la consola de video. «Estoy en ello», respondió, sus dedos danzando sobre los controles. «Pero están cambiando constantemente su vector de ataque, lo que dificulta bloquearlos». La sala de control se convirtió en un campo de batalla, un asedio digital contra un enemigo invisible. El equipo de luz y sonido se defendió con todas las herramientas a su disposición, su experiencia y determinación sus únicas armas. Mientras trabajaban, la tensión en la sala creció, el aire cargado de anticipación. Sabían que Sombra estaba cerca, que estaban a punto de descubrir su plan. De repente, la computadora de Liam emitió un pitido, señalando un avance. «Los tengo», anunció, con voz llena de triunfo. «He rastreado su señal hasta una sala de servidores cercana». Los ojos de Ricardo se iluminaron. «Vamos», dijo, con voz decidida. «Maya, vigila la pared LED. Volveremos tan pronto como podamos». Ricardo y Liam salieron apresuradamente de la sala de control, sus pasos resonando por el pasillo. Llegaron a la sala de servidores, un espacio tenuemente iluminado lleno de racks de servidores zumbantes. El aire estaba cargado con el olor a ozono y el leve zumbido de la electrónica. Liam señaló un terminal en la esquina de la sala. «Ahí es donde están accediendo al sistema», dijo. Ricardo se acercó al terminal, sus ojos escaneando la pantalla.
Pudo ver el código, las huellas digitales de la intrusión de Sombra. Estaban tratando de obtener acceso al sistema de control principal, el corazón de todo el evento. Están tratando de tomar el control del espectáculo, dijo, con voz sombría. No podemos permitir que hagan eso. Miró a Liam, sus ojos llenos de determinación. Necesitamos detenerlos, dijo. ¿Puedes hacerlo? Liam asintió, sus dedos volando sobre el teclado. Era un guerrero digital, un maestro del código. Podía detener a Sombra, pero sería una decisión difícil. Mientras Liam trabajaba, Ricardo vigilaba atentamente la pantalla, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo, una batalla por el control del espectáculo. De repente, la pantalla se oscureció, el código desapareciendo en el vacío digital. Liam lo había logrado. Había detenido la intrusión de Sombra, pero sabía que era solo una victoria temporal. Sombra estaba ahí fuera, esperando otra oportunidad para atacar. Capítulo 8. Revelado. La sala de servidores, ahora silenciosa e inmóvil, conservaba el eco de su batalla digital. Ricardo y Liam intercambiaron una mirada de cansado triunfo, pero sabían que la victoria era frágil. Hemos ganado algo de tiempo, dijo Ricardo, con voz baja, pero Sombra no se rendirá. Necesitamos averiguar qué buscaban. De vuelta en la sala de control, Maya estaba revisando las imágenes de seguridad, sus ojos escaneando a la multitud. Ricardo, creo que he encontrado algo, dijo, su voz tensa de emoción. Mira esto. Señaló una sección de las imágenes, mostrando al grupo de negro moviéndose entre la multitud. No solo estaban viendo el espectáculo, estaban usando algún tipo de dispositivo, escaneando al público. ¿Escaneando?, preguntó Ricardo, con el ceño fruncido. ¿Para qué? No lo sé, respondió Maya, pero parecía que estaban apuntando a individuos específicos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sombra no solo estaba tratando de interrumpir el espectáculo, buscaban algo, o a alguien, en el público. Ricardo sabía que tenían que averiguar quién estaba siendo atacado, y por qué. Le pidió a Liam que ejecutara el software de reconocimiento facial de nuevo, esta vez centrándose en los individuos que estaban siendo escaneados por el dispositivo. Mientras esperaban los resultados, Ricardo volvió su atención a la pared LED, que aún mostraba los gráficos posteriores al espectáculo. Notó un patrón sutil en las imágenes, una secuencia de colores que parecía fuera de lugar. Maya, ¿puedes aislar ese patrón?, preguntó. Creo que podría ser un mensaje. Maya asintió, sus dedos volando sobre la consola de video. Aisló el patrón, mostrándolo en una pantalla separada. Ricardo lo examinó de cerca, sus ojos entrecerrándose al reconocer el código. Es un mensaje esteganográfico, dijo, con voz llena de sorpresa. Estaban ocultando datos en las imágenes. Le pidió a Liam que descifrara el mensaje, y después de unos minutos, el texto apareció en la pantalla. Era una lista de nombres, todos ellos asistentes al lanzamiento corporativo. Estos son los individuos a los que estaban apuntando, dijo Ricardo, con voz sombría. ¿Pero por qué? Justo entonces, la computadora de Liam emitió un pitido, señalando la finalización del proceso de reconocimiento facial. Desplazó los resultados, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer uno de los rostros. Ricardo, mira esto, dijo, con voz llena de incredulidad. Uno de los nombres en la lista es el CEO de la compañía. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿El CEO? ¿Por qué Sombra estaría apuntando al CEO? Recordó un rumor que había oído, un susurro sobre un proyecto secreto en el que la compañía estaba trabajando, una tecnología innovadora que podría revolucionar la industria. ¿Podría ser eso lo que Sombra buscaba? Ricardo sabía que tenían que advertir al CEO, pero también sabía que no podían arriesgarse a exponer su conocimiento del plan de Sombra. Necesitaban encontrar una manera de proteger al CEO sin levantar sospechas. Le pidió a Maya que creara una distracción, un fallo técnico que requeriría la atención del CEO. Mientras el CEO estaba distraído, Ricardo y Liam se deslizarían a su oficina y les advertirían sobre la amenaza. Maya asintió, sus dedos volando sobre la consola de video.
Creó un pequeño mal funcionamiento en la pared LED, causando que las imágenes parpadearan y se distorsionaran. El CEO, preocupado por el problema técnico, salió de la fiesta posterior al espectáculo y se dirigió a la sala de control. Ricardo y Liam aprovecharon la oportunidad, deslizándose a la oficina del CEO. Encontraron a la asistente del CEO, una joven llamada Sara, trabajando en su escritorio. «Necesitamos hablar con el CEO», dijo Ricardo, con voz urgente. «Se trata de su seguridad». Sara vaciló, pero la urgencia de Ricardo la convenció. Los condujo a la oficina privada del CEO, donde encontraron al CEO trabajando en su computadora. Ricardo explicó la situación, contándole al CEO sobre Sombra y su plan. El CEO escuchó atentamente, su rostro palideciendo al darse cuenta del peligro en el que se encontraban. «Gracias», dijo el CEO, con voz llena de gratitud. «Me han salvado la vida». Ricardo y Liam asintieron, su misión cumplida. Salieron de la oficina del CEO, sus corazones latiendo con alivio. Habían detenido a Sombra, pero sabían que la amenaza estaba lejos de terminar. Sombra todavía estaba ahí fuera, acechando en las sombras, esperando otra oportunidad para atacar. Mientras regresaban a la sala de control, Ricardo no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Habían enfrentado a un adversario formidable y habían salido victoriosos. Eran luz y sonido y estaban listos para cualquier desafío que se les presentara.